Hull City, el equipo de Robert PG. Pero no por eso vamos a hacer un reconstruyendo, no se trata de eso, se trata de que es un equipo que sonó mucho en comentarios y un equipo con el que pensaba hacer un experimento, pero al final me arrepentí porque me pareció más interesante reconstruirlo y hacer un reconstruyendo, valga la redundancia. Así que sin más, vamos a tener en cuenta su presupuesto, 4.2 millones de euros y 32 millones de valor del club. Se fundó en 1904 y jugó partidos amistosos en el club de la liga local de rugby antes de unirse a la segunda división de la Football League un año después. Compite actualmente en la EFL League One, el tercer nivel en el sistema de ligas del fútbol de Inglaterra. Interesante. El Hull City fue partícipe de la primera serie de penales en Inglaterra cuando se enfrentó al Manchester United. Historia para este club. Vamos a intentar reconstruirlo, vamos a ver la plantilla en la que no me voy a demorar mucho dado que vamos a cambiarla toda totalmente. Por último, suscríbanse, poderoso like, ya saben, atentos a la dinámica, también atentos a los ganadores de la dinámica anterior y también participen por favor en la dinámica de este video. Sin más, vamos a la plantilla. Veamos una formación 4-3-3 en modo de contención, bastante buena. Aquí jugadores a tener en cuenta realmente ninguno, aunque hay jugadores jóvenes. Tenemos una plantilla con 28 jugadores, una edad promedio de 22 años, más o menos, no está tan vieja la plantilla para nada, pero no tienen mucho crecimiento. Tal vez el jugador con más crecimiento, ¿quién es? El lateral derecho Emanuel, tiene un potencial de entre 75 a 77 y tal vez un Grips que hay por aquí, que está aquí, que también tiene potencial de 75 a 77. Lateral izquierdo también, creo que es este señor Fleming, que también tiene 75 a 77 de potencial y no es más. Y por último, Crowley, creo que es este que está aquí, que tiene muy buen potencial. Vamos a cambiarlo por Wills. Es bueno o era bueno en otros FIFAs, pero en este no mucho. No tiene mucho crecimiento. Este señor Crowley tiene un potencial de entre 76 a 78, pero hay que modificarle la posición. Chicos, yo me voy a concentrar en cambiarlos más que pueda y pues obviamente voy a salir de muchos jugadores de estos porque no me interesan, realmente no me interesan. Crowley es el con más potencial. Esos son los jugadores a tener en cuenta, pero lo que dije inicialmente, vamos a cambiarlos vamos a cambiarlos todos. Let's play. Muy bien, empecemos con estos fichajes que están brutales. Tenemos a Doğan Alemdar, creí que era Almedar, pero no, es Alemdar, un turco de 17 años, un valor de 700.000 euros y un potencial de entre 81 a 83. Nuestro portero a futuro. Un defensa central, chicos. Trajimos a un defensa también de 17 años. Todos los jugadores que traté de fichar ahorita tienen 17 años aproximadamente para poder tenerlos en cuenta para muchos años, ¿no? Digámoslo de esa manera. Vitic tiene un potencial, un valor de más bien de 970.000 euros y un potencial de entre 82 a 84. Martín Vitic. Vamos con un delantero del cual, creo que lo hemos visto en otros FIFAs. Si lo recuerdan, me lo hacen saber en comentarios. Tiene 19 años. Este fue el único que no tenía los 17, pero bueno. Se invirtieron 1.8 millones de euros. Tiene un potencial de entre 82 a 84. Muy posiblemente, tal vez, más bien, no sea nuestro 9 definitivo, pero sí nos podría ayudar a conseguir dinero. Por aquí, un extremo izquierdo con opciones de ser extremo derecho, más bien, porque, tenemos a Wicks, pero creo que con este Bapanga tiene potencial de 80 a 82. Podríamos hacer cosas chéveres, yo creo que sí. Y por último tenemos al gran Morgan Rogers, una figura de 18. Dije que de 17 años eran la mayoría y no, aquí también hay otro de 18. 64 de valoración global, 1.3 millones de euros, un poco más, y un potencial de entre 84 a 86. Me encanta Rogers. De resto, aquí vamos a ver ventas de jugadores que no van a tener oportunidad o minutos con nosotros. Este también se vendió, se lo vendimos al Cartagena, que me pidieron un reconstruyendo con el Cartagena, ya lo veremos más adelante. De momento, mostrarles aquí las ventas y más ventas, chicos. Este chico tenía potencial, pero mejor dejémoslo ir para que no nos exija minutos. Vamos al final de la temporada. Chicos, una temporada interesante porque hicimos 83 puntos y la ganamos. Así que no hay nada más que decir al respecto. Estos jugadores están creciendo de una manera abrupta. Miren esto, un poquito este señor se quedó porque tuvo más titularidad Wilks, que lo vamos a vender en la próxima temporada porque su crecimiento ya saben que está entre 80, 79, 80, aunque pues dejarlo, en fin, no sé, están casi parejos con este Bapaga, pero pues, en fin, ahí están, chicos, nuestros jugadores creciendo a lo bestia. Perfecto, veamos en la segunda temporada qué fichajes hacemos y cuánto crecen nuestros jugadores que están volando.
Chicos, un mercado de fichajes muy complicado. Hemos traído a este señor por 3.4 millones, 20 añitos, 84 a 86 de potencial. Medio centro, Nicolo Fagioli. Otro medio centro, chicos, pero esta vez procedente del PSG, el señor Ruiz Atil, con una valoración global de 67, 2.4 millones de costo y 83 y entre 83 y 85 de potencial. Veamos en el medio campo qué tal. Seguimos en el medio campo, pero esta vez con un argentino procedente de la Superliga Argentina, el señor David Ayala. Ha llegado por 2.6 millones, 68 de valoración global, potencial de entre 82 a 84. En busca de jugadores para el medio campo, compré este señor porque me decían que podría servirnos de MC, pero pues la posición original de este señor Karabekh es de MCO y para MC se demoraba muchísimas semanas, así que decidí convertirlo en un extremo, que solo tomó 2 semanas. Bueno, este señor Karabekh llegó por 3.7 millones, bastante económico, digámoslo así, teniendo en cuenta que ya tiene 70 de valoración global y tiene un potencial de entre 84 y 86. Bueno, esta fue una de las sorpresas. Una sorpresa impresionante de 82 a 84, el Cucho Hernández, Juan Camilo Hernández, 22 años, pero estaba gratis. Nunca FIFA me regala o me hace este tipo de regalos y pues cuando me los hace, de una vez los cojo, chicos. Hemos vendido a nuestro delantero centro y he decidido dejar a este señor y sacar dinero. Como pueden ver, vendimos a Adam, creo que no fue una venta tan inteligente, pero bueno, los números de Adam son bonitos, pero hombre, sacamos casi 10 millones y trajimos al Cucho con 77 de valoración global y un potencial igual, solo que el Cucho es 2 añitos más mayor, pero tal vez nos va a dar más rendimiento. Bueno, eso espero, no espero haberme equivocado. Chicos, ventas, muchas, como pueden ver aquí, muchísimas ventas. Vamos a mirar cómo quedó la plantilla. Perfecta, mírenla, ahí va. Estamos armando algo maravilloso. Este Wilkes quiero venderlo y este señor no creció lo suficiente, tal vez no le dimos los minutos, así que lo vamos a enviar a préstamo. Vamos al final de la temporada. Recuerden que estamos en segunda división. Esta temporada en la segunda división fue un asco total. Bueno, no tan asco, pero hombre, un octavo lugar, vaya. Lo bueno es que hay algunos jugadores que están brutales. El caso de Karabekh, que va creciendo mucho, Rogers un poquito, no tanto, pero bueno, va creciendo también. Y impresionante, el Cucho, 4 unidades, ya es un jugador muy top. Por aquí, pues Ayala y Iván, creo que van creciendo bien, chicos. Yo creo que vamos bien, jugadores interesantes hasta ahora, ¿no? Vamos a finalizar. Perfecto, tercera temporada, vamos a repetir en la segunda división. Fichajes, muy probablemente, pero no lo sé. Solo tuvimos una compra para esta tercera temporada y es el señor Aaron Hickey, 6.4 millones, potencial de entre 82 a 84, lateral izquierdo, espero que no necesitemos más. Aquí están nuestros chicos, están bastante bien, ahí va Hickey cogiendo la titularidad, esperemos que hoy sea una buena decisión. Finalicemos esta temporada. Muy bien, conseguimos un tercer lugar, tal vez vayamos a la primera división, pero pues es bueno, pero no tanto, ya que, hombre, en primera división las cosas son difíciles. Rogers, qué locura lo que creció Rogers. Este Karabekh también va muy bien. Bien, estos chicos están un poco frenaditos, pero bueno, yo creo que en primera división se van a poner pilas. Porque, bueno, tal vez cambie el portero, no estoy muy seguro. Veamos. Tal vez cambie el portero, pero en realidad me gustaría rematar este episodio con estos chicos y ver si somos capaces o no. Veamos qué sucede. Una sola compra, perdón. Un jugador conocidísimo, claro que sí. Bellingham, 88 a 90, pero es que por su nacionalidad me parece que encaja perfecto. 36 millones y también vendimos a Clark. Estaba molesto y se quería ir. Con esta sola compra vamos a intentar conseguir un puesto importante en la Premier League. Puesto número 14, creo que no descender fue bastante. Creo que no nos fue nada mal realmente. Lugar número 14, hicimos 45 puntos. ¿Cuántos partidos ganamos? Perdimos. Ganados. Tenemos 11 y perdimos 15. Vaya. Perfecto, nuestros muchachos de vacaciones. Este Rogers me tiene matado. Karabekh, bueno, poquito creció, pero bueno, este señor ahí va. Rogers está dejando el polvero. Bellingham va creciendo bastante bien, 5 unidades tal vez. Este señor también se estancó un poco, no entiendo por qué se estancan. Y este Vitic, creo que voy a tener que conseguir con buen dinero un defensa central muy top y también un lateral derecho, creo yo que va a ser como opción. Tenemos que hacer cosas para la próxima temporada. Este señor se estancó porque no tuvo más minutos. Veamos, en esta quinta, creo que es la quinta temporada a la que vamos a entrar, tenemos que hacer fichajes muy tops, porque de lo contrario no vamos a conseguir una Champions ni de riesgos. Chicos, un solo fichaje, hemos traído al señor Bruno Fuchs,
por 26 millones, tiene un potencial, llegó con 78, ya creció una unidad, tiene un potencial de entre 83 y 85, dado a que este BTIC, este que tienen ahora mismo, no quiso subir, no sé, se estancó demasiado y tenía buen potencial, pero no entiendo qué pasó. En fin, vamos al final de la temporada y veamos si nos podemos colar en puestos de Champions. Vaya pedacito de temporada la que tuvimos en esta Premier League, pero hay algo bastante curioso, y es que hicimos muy pocos puntos, pero estuvo más triste todavía el United y el Chelsea, que hicieron mucho menos que nosotros. El Liverpool hizo 92, nosotros solo hicimos 78, como pueden ver. En fin, vamos a Champions. Una leve ojeada a la plantilla: Rodgers con 90, Hernández 88, Karabekh, que al final se quedó 84, Bellingham con 86, Fagioli un poco lento, pero bueno, Ayala dándonos mejores resultados, este Fuchs bastante bien, 4 unidades creció, perfecto, y Emanuel creo que se quedará, no creo que vaya a cambiarlo, ha dado todo por este club. Algunos jugadores se han ido, lo dejé ir gratis, no recuerdo, Doherty creo que se llamaba, estaba intenso y... ¡ah, no! Mírenlo aquí, Doherty, ¿será? Bueno, en fin, este señor se va a ir, de hecho, sí, creo que se va a ir, no sé, es la cuestión, se va o ya estoy cansado de decirles, pero hay jugadores que se han ido de manera gratuita, chicos, porque son negociaciones con números muy bajitos, es decir, de pocos millones, entre comillas, entonces como que no me interesa perder mi tiempo ahí. Vamos por la Champions. No hubieron ventas, no hubieron compras, así que directamente a la Champions. Hull City va con el PSG, Porto y Dinamo Kiev. Un grupo complicado, el H para ser exacto. Veamos nuestra primera presentación de visitantes más bien. 2-0, perfecto. Muy bien, segundo partido, vamos contra el poderoso PSG y empatamos de locales. Veamos, Porto. Muy bien. Continúa la Champions. Volvemos contra el Porto, pero en esta ocasión de locales. Dinamo en nuestra propia casa. Dinamo Kiev pierde. Veamos si nos vamos invictos en esta fase de grupos. Veamos. No nos fuimos invictos, pero avanzamos a octavos. Octavos de final interesante. Empatan el PSG y el Atlético de Madrid. El Bayern le pega 3-1 al Nápoles. La Juve nos recibe a nosotros. El Hertha Berlín recibe también al Liverpool. Y en otras llaves, el Chelsea va con el Real Madrid. Lazio, Barcelona, Leipzig, Manchester United y el Inter con el Dortmund. Veamos qué pasa contra la Juve de visita. 1-0, muy bien. Partido de vuelta. Veamos si en casa seguimos ganando 1-1 y avanzamos a cuartos. Cuartos de final que han quedado muy fuertes. Leipzig, Barcelona, Bayern Múnich, Hull City, Dortmund, Atlético de Madrid, Real Madrid, Liverpool. Veamos, partido de ida, Bayern Múnich en el Allianz. ¡Wow! En el Allianz Arena 4-0. 4-1, perdón. Aquí no creo que haya mucho problema. Vamos con un global bastante bueno. Le empacamos otros 3. ¡Qué locura! Solo quedan 4. El Barcelona empata con el Liverpool y nosotros vamos a intentar derrotar otro grande de Alemania. Perfecto. Primero de visita. A ver. 3-2. Muy bien. Ahora en casa. Veamos si en casa cómo nos va. Perfecto, somos finalistas. Veamos, nos fue un poco más regular en la en la liga, pero pues no nos fue nada mal. Tercer lugar, lo que pasa es que el United hizo más puntos, esta vez se puso más las pilas y nos quitó el segundo lugar, pero no pudimos conseguir esa ansiada Premier League. Tenemos aquí una FA Cup, está bien, perfecto. La Supercopa de Europa, vaya, vamos a disputar la final contra el Liverpool. El Olympique se ganó la Europa League. Últimamente no estamos mirando estas competiciones tanto, hemos resumido un poco más y creo que he estado cometiendo el error grave, ya que no sabemos qué estamos ganando. En fin, o sea, pudimos haber ganado en temporadas anteriores algo y no lo estoy mostrando. Voy a ponerme más pilas con eso. Perfecto, vean, estos señores están gigantescos. Alemdar, el turco de 23 años, muy jovencito, 92 de potencial, de valoración global, perdón, y tenía aparentemente 81 de potencial, creo que era 82. En fin, miren lo que conseguimos. Este Hickey también bastante bien, hizo 6 goles y 2 asistencias, perfecto. 5 para este Timber, que también hace goles y una asistencia, 4 para Foch, me gustó muchísimo. Por otro lado, a este Lupano, bueno, hizo un gol, jugó 5 partidos a pesar de todo. Este siempre jugó hartos, increíble.
increíble. Emanuel, miren, Emanuel de los que no tenía potencial, miren, superó sus propios límites y resultó siendo un grandísimo jugador. 9 asistencias para Ayala, maravilloso. El argentino, Bellingham, bueno, este señor sí crece desmedidamente, 89, le faltó tal vez, no, superó sus propios límites, fue la cosa. 22 goles, 10 asistencias, 11 goles para Fagioli, un mediocentro que teníamos por fuera del radar, ya lo tenemos ahora muy pendiente para nuestros modos carrera. 7 asistencias, estos señores no, este señor sí se estancó porque ya ahorita casi, miren, jugó 4 partidos realmente. Bellingham lo sacó de la titularidad. Rogers, increíble, 30 tantos, 18 asistencias, 23 años y tiene 92 de media, impresionante. 10 tantos para Karabek y 12 asistencias, 86, bueno, este sí se frenó un poquitín. Este señor también se quedó muchísimo, solo 16 partidos y bueno, el goleador entonces resultó siendo el señor Rogers, increíble. Juan Camilo Hernández, 21 tantos, 4 asistencias y tiene 91 de valoración global. Veamos en lo financiero, es un jugador de 142 millones, este cayó 2%. Este señor es de, bueno, eso no importa, 80 millones, 49%. Este señor Rogers, un jugador de 182 millones, 9%, 0% de crecimiento. Este Fagioli, 40 millones. Bellingham, 129. Ayala, 110, 22%. Emanuel, 23%. Wow, Fuchs, de 45 millones, 20%. Timber, 104 millones para el holandés, excelente. Hickey, si es holandés, sí. Kitki también tiene 81 de valor y este señor 138 millones, una plantilla de aproximadamente 1.000 millones de euros, ¿no? Veamos el club. A ver, tuvimos ingresos de 455 millones y unas ganancias de 431. Los gastos fueron mínimos. ¡Qué locura! 937 millones el valor del club. No alcanzamos a llegar a los 1.000 millones, pero recuerden que costaba como 30 y algo millones. En fin, la proyección era 1.2 millones. La camiseta más vendida, Roger, Bellingham y la de Hernández, 4.4 millones de camisetas. Y un increíble presupuesto con el que iniciamos de 4 millones, ¿sí? Y aquí tenemos exactamente 108 millones y lo entregamos con 110. Vamos a la entrevista. Muy bien, veamos qué dice el mundo de nosotros. El equipo está a la altura de... Se merecen la gloria, claro que sí, por Dios, nos merecemos la gloria. No todos son números. El Liverpool, grandísimo. Y veamos qué sucede con este poderoso Hull City versus Liverpool. Nadie se la quiere perder. Qué buen mosaico. Si alguien sabe quién es el jugador del mosaico, hágamelo saber en comentarios. En comentarios. Creo que sí. Vamos a dejarlo. Vamos a dejar que esa sea la dinámica para hoy. Adivinen cuál es ese jugador. Díganme de quién se trata el jugador del mosaico. Sí, puede ser. Puede ser, sí, señores. Claro que sí. Adivinen eso, chicos. Y serán saludados en la próxima. Bueno, los que más consigan likes van a ser saludados en el próximo episodio. Esa va a ser la dinámica de hoy. Bueno, eso creo en realidad. Muy bien. Veamos nuestra poderosa plantilla. El colombiano, el Cucho Hernández. Brutal. Concentraditos. Bellingham, que no tiene su rostro escaneado. Me propusieron hacer un reconstruyendo fichando únicamente jugadores con rostros escaneados. Me suena interesante. Ya veremos más adelante si lo hacemos. Bien, Giacom, increíble el Hull City, el equipo de Robert PG, ahora mismo consiguiendo una Champions. No, todavía no, pero muy seguramente lo va a lograr. Muy seguramente lo va a lograr. Muy bien, ahí está. Perfecto, poderoso like, suscríbanse. Ahí está Alexander Arnold. Y concentrados porque este partido no creo que sea nada fácil. ¡Ay! Pero este sí entró. Ahí tenemos al Cucho. Ahí tenemos al Cucho Hernández. ¿Por qué tiene el 10? No tengo idea. No tengo idea por qué tiene el 10, pero lo tiene. Ahí está el Cucho Hernández. Haciendo de las suyas en esta Champions League. Juan Camilo Hernández. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Uf, qué golazo. Fuch, cometiste un error grave. Dejaste que se perfilara este señor. Miren, aquí está bonito el gol, realmente precioso, un frentazo limpio, impecable y le ganó la posición. Totalmente. Tapsoba, sí señor, ese es el nombre. Perfecto. Lo tapó muy bien nuestro porterazo. Ay, Dios.
Muy bien, muy bien, muy bien el Cucho. Muy bien el Cucho. Muy bien, también me engañaron, me engañaron. Perfecto, también engañado el portero Alisson. Ahí está. Uf, lo arruinaste, papá, lo arruinaste. Muy bien, les estamos cobrando perfecto, chicos. Estamos teniendo unos penaltis de maravilla. Aquí está Malen. Úpale, muy bien cambiado, chicos. Qué nervios, pero si empacamos este. Muy bien, por el centro, papá. Por el centro. Y esto nos deja como campeones de esta Champions League a través de la vía de los penaltis. Muchachos, de mi parte no es más. Espero les haya gustado el video, espero lo comenten, dejen un poderoso like, se suscriban para más y atentos con lo que se viene. Tenemos que hacer algo en Francia, chicos, no hemos hecho nada. Me provoca hacer algo con el Paris Saint-Germain. Perdón, Paris Saint-Germain, no, mentiras, era una broma. Con el París FC. No sé, déjenmelo ustedes ahí en comentarios si les llama la atención. De mi parte no es más, me despido, poderoso like, los dejo con la celebración. Adiós. Contemplar, Mario, recordar todo lo que han sufrido para llegar acá, las dudas que se sembraron sobre este equipo. No, en este momento no lo pienso, Fernando. Este es el momento de los festejos, este es el momento de levantar los brazos. Alegría por encima de todo.